Gracias a todos, Dios me los bendiga mucho. Ahora vamos a pasar con la parte que es la palabra del Señor. Vamos a pasar con la comida que nosotros necesitamos para nuestra alma, para nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que pueden tomar asiento. Vamos a estar aquí por lo menos unas 3-4 horas. Oye, vigilia, oye, no se me vayan los amenes, que no se me vayan los amenes. Mire que qué bueno es sentir esa presencia del Señor. Qué bueno cuando estamos en la presencia del Señor, a veces estamos así y no se necesita mucho, a veces levantar tus manos y solo adorar y solo estar sentir esa paz y esa tranquilidad que solo Dios te puede dar cuando tú estás en su presencia. La palabra de Dios dice que es mejor un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. Y así queremos estar nosotros, pasar ese tiempo en la presencia del Señor, porque ahí nos revestimos, ahí el Señor nos renueva nuestras fuerzas, nuestra fe es renovada también. Mire, el día a día de la vida del ser humano no es una vida fácil. Cada día pasamos por situaciones, por aflicciones, y bien dicho en la palabra está, en este mundo vamos a tener aflicción, pero dice también que confiemos que el Señor ha vencido ya. Él venció en la cruz por todas esas aflicciones que nosotros podamos pasar. Ya Él venció, mire, y venció con una victoria en público. Amén. Fue avergonzado, ahí el enemigo fue avergonzado en público. Y esa victoria la tenemos hoy en día nosotros. Confiamos en un Dios que es Dios todopoderoso, que es un Dios fuerte, que es un Dios que mire que si usted le ora y le pide al Señor, el Señor va a hacer acto de presencia en tu vida, en la situación que tú tengas al momento, al presente. Él no es un Dios del pasado que está lejos, Él es un Dios que está cerca. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. O si usted está pasando por alguna situación, mire, ore, pídale al Señor, métase de rodillas con el Señor, deje lo que tenga de mano, lo que usted esté haciendo y búsquelo en oración. Y el Señor va a contestar. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema ordenando las prioridades. Ordenando las prioridades. Para todos esos que toman nota, ese es el tema, ordenando las prioridades. Y cuando hablamos de ordenando las prioridades, a esto nos estamos refiriendo a las tareas y responsabilidades también que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Como seres humanos, como familia, padre, madre, o a lo mejor eres una persona que vive solo, pero tienes tus prioridades también. Cada uno tiene un cierto de prioridades. Ya los padres y los que son padres, los que son madres y tienen su familia, hay otro tipo de prioridades también. Y a veces nosotros tenemos las prioridades en el orden incorrecto. Y cuando tenemos las prioridades en el orden incorrecto, a veces hay cosas en nuestra vida que no resultan de la manera que queramos porque está desorganizado. Y tenemos que buscar organizar nuestra vida, organizar nuestras prioridades para entonces que nuestra vida vaya caminando progresivamente en un crecimiento. Amén. Amén. Así ya sea en el trabajo, ya en el trabajo puedes tener hacer un tipo de rutina, pero en medio de tu trabajo tú debes tener unas prioridades. Tú no llegas a tu trabajo y tú empiezas a hacer algo, ¿verdad? Tú tienes unas prioridades. Tú no empiezas por lo último sin hacer lo primero. Siempre hay una serie de prioridades que tú tienes que hacer, de una serie de organización, hay una planificación. Y si tú no planificas, no vas a saber qué cosas necesitas hacer primero si no haces esa lista de prioridades. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, que yo entiendo que a lo mejor le ha pasado. A veces se ha encontrado usted que usted va a empezar un proyecto y comienzas a trabajar ese proyecto, pero no lo planificó, no buscó los recursos, cuántos recursos tenía, cuántos materiales tenía, si iba a necesitar más materiales o no para comenzar ese trabajo. Y usted comenzó a hacer ese trabajo y mire, a mitad del trabajo usted se da cuenta que me falta material. Ay, se me olvidó comprar esto. Ay, se me olvidó comprar lo otro. ¿Y qué pasa? Eso pasa cuando nosotros no tenemos una buena planificación. Cuando nosotros no hacemos una lista de prioridades, no analizamos, mira, este es el proyecto que vamos a hacer, esto es lo que necesitamos para que ese proyecto se pueda cumplir.
Y a veces, mire, a veces hay que, a esa misma lista de prioridades que tenemos, hay que añadirle un poquito más por cualquier margen de error. Por si botamos material de más haciendo el trabajo, pues tenemos un poquito ya que ordenamos para que podamos completar ese trabajo. Pues así mismo sucede en nuestras vidas. Así mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros nos levantamos diariamente, debemos hacer una planificación de nuestro diario vivir, ¿verdad? Debemos ya tener ese listado de las cosas que son prioridad en nuestra vida. Pero no podemos dejar de mano que en esa lista de prioridades, quien debe estar primero para nosotros es Dios. Amén. ¿Es verdad? Dios debe estar como primer lugar en nuestras vidas. Pero mire, a veces nosotros ponemos a Dios de segundo, de tercer, de cuarto lugar, o a veces lo tenemos en el último lugar. A veces nosotros no entendemos el orden de las prioridades y tenemos a Dios en el último lugar. A veces nos damos cuenta, cuando venimos a darnos cuenta de que me levanté y no oré, es ya cuando me voy a acostar a dormir. Y ya usted trabajó todo ese día, hizo todo lo que iba a hacer en ese día y se dio cuenta de que no tuvo a Dios primero como prioridad en su vida. Si usted se pone a pensar, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque nosotros no tuvimos a Dios como primer lugar. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque no pusimos a Dios en primer lugar. Teníamos el orden incorrecto. Y lo que tenemos que hacer es volver al orden correcto, que es poner a Dios en el primer lugar. Amén. Dios ha establecido en su palabra el lugar que Él desea tener. Y ese lugar que Él desea tener, esos requerimientos que Él nos está dando, es que Él tiene que ser el primer lugar. Porque Dios no es un Dios que comparte su gloria. Él no comparte su lugar. Puedo decir, Dios no es un Dios demócrata. Porque Dios no busca compartir sus ideas. Dios no busca opiniones de nadie. Porque Él es un Dios absoluto. Él es un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo. Porque Él estuvo desde el principio de la creación. Él lo conoce todo. Él no necesita compartir ideas. Él no necesita compartir opiniones. Él no es como nosotros. Mira, a veces nosotros, en ocasiones nosotros nos levantamos y consultamos y tenemos algún problema y donde vamos a consultar es a nuestro amigo, vamos donde nuestro hermano, cualquier otra persona, pero no vamos primero donde Dios. Y eso sucede muchas veces. A veces queremos salir de los problemas, pero como tenemos el orden incorrecto, como no tenemos a Dios en primer lugar, donde vamos es a nuestro amigo, nuestro vecino, cualquier otra persona para que nos ayude a salir de ese problema, o a veces tratamos de salir de ese problema nosotros en nuestras propias fuerzas y no logramos salir de él y nos quedamos siempre repitiendo ese ciclo, pero es porque no pusimos a Dios en el primer lugar, porque el orden que Dios requiere para que Él pueda trabajar en nuestras vidas es que Él esté en el primer lugar. Ese es el orden que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a estar trabajando lo que es Mateo capítulo 6, versículo 33. Aquí vamos a poder ver rapidito. Ahí lo tienen en la pantalla. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Damos gracias por su palabra. Dice aquí en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí Él nos está diciendo en este pasaje, busca mi reino primero. Ponme en tu primer lugar. Haz todo lo que tengas que hacer. Mueve cielo y tierra. Cambia todo lo que tengas que cambiar, pero ponme en ese primer lugar. Ese es uno de los requisitos que Dios está pidiendo de nosotros. Ponme en ese primer lugar. Busca mi reino, busca mi justicia. Y aquí vemos la palabra reino.
para darle un poquito de descripción de lo que es. La palabra reino en el griego quiere decir basileia. Y basileia es, el significado de basileia es lo que denota el gobierno o reinado o la autoridad de un gobernante, de un rey en ese reinado. Eso es lo que significa la palabra basileia. Y el reino de Dios quiere estar en autoridad y en gobierno en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere estar en autoridad, en gobierno sobre tu vida. Amén. Eso es lo que Él quiere. Y este es un compromiso de lealtad que nosotros debemos hacer ante Dios. Ponerlo a Él por primer lugar. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, los estudiantes hacen lo que se llama un acto de lealtad. Eso se llama en inglés como The Pledge of Allegiance. Hacia la bandera de los Estados Unidos y hacia la nación estadounidense. Mire, y eso no falla. Eso no falla que todos los días los estudiantes en la escuela hacen el Pledge of Allegiance o el acto de lealtad, donde ponen su mano derecha sobre el corazón y comienzan a decir lo que ya ellos han aprendido, ¿verdad? Y ellos lo hacen todos los días. Imagínense ellos haciendo eso por la nación estadounidense. Imagínense nosotros haciendo eso por el Señor también. Ese mismo acto de lealtad que ellos hacen por la nación estadounidense es un acto de que yo no voy a traicionar mi patria, yo no voy a traicionar mi nación, voy a vivir bajo las reglas y los estatutos que están puestos en la nación y en el gobierno de los Estados Unidos. Eso es básicamente lo que ellos están diciendo. Eso mismo nosotros, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida al poner a Dios como primer lugar. Hacemos un acto de lealtad a Dios porque lo tenemos como primer lugar, porque decimos, Dios, yo voy a ser fiel a ti, voy a ser fiel a tu palabra, fiel a tus mandamientos y a tus estatutos. Y tú vas a tomar el único lugar en mi vida. Amén. Así sucede también con las personas que vienen de otras nacionalidades aquí a los Estados Unidos. Ellos tienen que hacer ese mismo acto de lealtad hacia la nación de los Estados Unidos. Ellos tienen que tomar un curso, tienen que tomar unos exámenes para ellos poder venir a ser ciudadanos estadounidenses. Tienen que aprender la historia, la cultura, para ellos poder pasar a ser ciudadanos estadounidenses. Y tienen que hacer ese acto de lealtad también hacia la nación de los Estados Unidos. Mire, y si una persona, y si eso es tan importante para una nación, debe ser más importante para nosotros que nosotros seamos leales y pongamos a nuestro Dios como primer lugar en nuestras vidas. Debe ser así de importante también en nuestras vidas, porque si no lo es, nuestro orden está incorrectamente ubicado. Tenemos a Dios en el orden incorrecto. Y le voy a decir una cosa, si usted tiene a Dios en el segundo y tercer lugar, Dios no se va a hacer responsable por lo que sucede en su vida, porque usted no le ha dado la prioridad que Él necesita en tu vida. Amén. Él no se va a hacer responsable por el segundo lugar, ni por el tercero, ni por el último. Se va a hacer responsable por el primer lugar, porque su palabra dice aquí, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Santo eres, Señor. Damos gloria al Señor. Debemos buscar al Señor en primer lugar. Debemos posicionarlo, debemos ponerlo en un pedestal al Señor. Debemos ponerlo en un pedestal para que el Señor tome control y gobierne sobre nuestras vidas. El buscar de Dios primero es poner las cosas, es reajustar el orden. Si lo teníamos en el segundo y tercer lugar, es traerlo de ese lugar y ubicarlo en el primer lugar. Que cuando nosotros nos levantemos en la mañana, lo primero que salga de nuestra boca es gracias Dios por darme un día más de vida. Gracias Dios por tus misericordias, porque me permites despertar, me permites respirar, me permites ver mis hijos, me permites ver mi esposa, me permites ver mis familiares. Gracias por la vida, gracias por ese sacrificio que tú hiciste. Esas son las cosas que deben salir primero en la mañana de nuestra boca, pero a veces tenemos el orden incorrecto y lo primero que hacemos automáticamente cogemos el teléfono y buscamos en el Facebook y le preguntamos al vecino una cosa y nos levantamos, pero
pero no estamos en el orden correcto y hacemos todas las demás cosas porque estamos en automático, porque ya el cuerpo se ha acostumbrado a que hay ciertas cosas que tú le has dado una prioridad, que tú le has dado el primer lugar y lo vas a hacer automáticamente, pero como a Dios no le has dado el primer lugar consistentemente, pues no es algo automático que sale de tu boca porque no lo has hecho constantemente. Lo primero que sale es todas las otras cosas menos Dios. Te das cuenta de Dios cuando ya terminaste el día, pero debemos reajustar ese orden. Debemos ajustar el orden que tenemos de Dios en nuestra vida para que podamos ver la manifestación de Dios glorificarse en nuestras vidas. Amén. Santo eres, Señor. En muchas ocasiones tratamos de buscar la perspectiva, el consejo de otras personas, de nuestros seres queridos, de otras personas que a lo mejor no son tan cercanos a nosotros. Tratamos de buscar perspectivas de ellos, pero nos olvidamos de que el Señor nos ha dado en su palabra ya lo que necesitamos. La perspectiva correcta la tenemos aquí en la palabra del Señor, la tenemos en su palabra. Nosotros no necesitamos estar yendo de persona en persona para preguntarle qué hago en esto, qué hago en lo otro. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus mandamientos para que nosotros cada día podamos meternos en su palabra y leer cada día y preguntarle al Señor, Señor, mira, necesito que me hagas entender esto, necesito solución en este problema, necesito, Señor, que me ayudes a salir adelante aquí, necesito que ayudes a mis hijos que están ahora por empezar la universidad, todas esas cosas, mira, se las debemos presentar al Señor y el Señor va a obrar de manera poderosa sobre la vida de cada uno de ellos, sobre nuestras vidas, porque en ocasiones nosotros decimos, pero yo no entiendo la palabra, yo no sé leerla, yo no sé buscar en la palabra. Mire, busque la palabra, búsquela, está ahí. El Señor le va a dar palabra si usted se mete de lleno, si usted hace un compromiso con Dios de buscar su palabra diariamente, Él va a hacer ese compromiso contigo de darte palabra, de enseñarte, de dirigirte. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y el Señor la dará. Y el Señor se la va a dar. Pero si no te metes en la palabra del Señor y no le pides la sabiduría, no pretendas ser sabio en la toma de decisiones porque no has pedido al Señor. Eso es lo que tenemos que estar haciendo cuando ponemos al Señor en el primer lugar de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo constantemente, buscando de la palabra del Señor, buscando que Él nos dé esa guianza y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Grande eres, Señor. La palabra nos habla sobre la autoridad de Dios en muchas ocasiones y diferentes veces. Pero también nos dice, cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, también nos dice que nosotros fuimos trasladados de lo que fueron las tinieblas a la luz. Nos dice la palabra. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es algo automático. Ya tú pasaste de estar en las tinieblas, pasaste automáticamente, te trasladaron a la luz de Jesucristo, la luz admirable de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso y dejamos que esa luz entre en nuestras vidas, Él es dueño y señor de nuestras vidas. Cuando nosotros hicimos eso, Él se convierte en dueño y señor de nuestras vidas. Pero a veces, aún haciendo ese acto, nosotros estamos tan atados a nuestro pasado, estamos tan atados a las cosas que nosotros solíamos hacer, que no le damos la oportunidad al Señor de que Él tome control y rienda de nuestras vidas. Porque hay algo que nos está atando. Por eso es que necesitamos ser liberados también nosotros de esa cautividad que tuvimos en algún momento. Porque la salvación y el proceso de salvación es algo progresivo. Tú no de la noche a la mañana vas a dejar las cosas que hacías del pasado, las vas a dejar de la noche a la mañana. Tú no vas a dejar un ciclo que tenías de la noche a la mañana. No, eso va a tomar su tiempo, pero tienes que darle la oportunidad al Señor de que Él obre y trabaje en tu vida, de que sea el primer lugar en tu vida para que tú puedas ver los resultados que el Señor ha prometido en su palabra. Amén. Dios es un Dios, como les había dicho, que Él gobierna solo. Podríamos decir, algunos podrían decir un Dios dictador, pero Él tiene su reino y Él es el único rey en ese reino. Y Él sabe y Él reconoce lo que es mejor para ti, para tu vida. Su gloria no va a ser compartida. No podemos nosotros decir somos cristianos, creemos en Dios,
y hacer otras cosas que denotan que no tenemos la confianza puesta en Dios, que tenemos puesta la confianza en un sistema, que tenemos la confianza puesta en las manos de otra persona, o que consultamos otros dioses para que le lean las cartas a uno diciendo, yo soy cristiano, pero hago estas otras cosas. No, Dios no comparte su gloria y no has visto la bendición de Dios en tu vida por esas cosas que estás haciendo. Así que yo te digo en esta hora, si tú quieres ver los resultados de Dios en tu vida, lo que Él promete en su palabra en tu vida, deja todas esas otras cosas y métete con el Señor y dale la oportunidad y el lugar que Él se merece, y tú vas a ver y vas a comenzar a ver los resultados de Dios obrar en tu vida de la manera que Él ha dicho en su palabra que deben suceder. Amén. Mire lo que nos dice Mateo 7, versículo 7 al 8. ¿Me dejan saber cuando lo tengan ahí? Dice la palabra en Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Ahí podemos ver en la palabra del Señor que dice, pedid y se os dará. Santo eres, Señor. A veces nosotros no encontramos o no hallamos las cosas, pero es porque no pedimos, porque no buscamos, porque no abrimos la puerta, no le abrimos la puerta al Señor para que Él pueda entrar. La palabra aquí lo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Buscad es algo intencional, no hay acción pasiva. Eso no es una pasividad. El buscar es intencional. Hay una acción cuando tú buscas. Tú no estás sentado, tú no estás buscando sentado, tú no estás buscando acostado en tu cama, tú estás buscando activamente, leyendo la palabra del Señor, orando. Ahí es cuando tú estás buscando. De otra manera, no estás haciendo nada. Amén. No sabes la respuesta a tu problema, busca. El Señor te va a dar respuesta. Después de todo, somos expertos nosotros a veces en buscar preguntas y respuestas, preguntándole a Google, preguntándole al ChatGPT, y nos hacemos expertos en todo eso. Y vamos a encontrar respuesta, ¿verdad? En todo eso. Mira, le preguntas cualquier cosa a Google y te va a dar una respuesta. Le preguntas al ChatGPT y te va a dar una respuesta. Somos más expertos en eso que ser expertos en buscar la palabra de Dios y que buscar el orar y seguir la guianza del Señor para nuestras vidas. Pero háblame de YouTube y de Google, que te voy a contestar todas las preguntas que tengas. Amén. Hay personas que son así. Cuando nosotros tenemos un problema de plomería, ¿a dónde vamos? ¿Al electricista? No, ¿verdad? Vamos a donde un plomero. Vamos al experto, donde un plomero, y él nos va a ayudar y va a resolver el problema que tenemos de plomería. Cuando tenemos un problema de electricidad, vamos a ir ¿a dónde? Al electricista, y él va a resolver el problema que tenemos. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestras vidas que nosotros no podemos resolver, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al vecino? ¿Vamos a ir a nuestro hermano? No, vamos a ir donde la palabra del Señor, vamos a ir donde Dios, que es el que tiene solución a nuestros problemas. De otra manera no vamos a encontrar solución a nuestros problemas porque estamos buscándola en el lugar incorrecto. Amén. Así que mire, cuando usted tenga ese tipo de problemas, le suceda algo en su vida que usted no encuentre solución alguna, mire, no espere a que usted no encuentre solución. Desde cuando ya usted vea que hay algo que como que no está bien, métase en la palabra del Señor, métase en la oración, y el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a abrir las veredas, el Señor le va a dar visión, el Señor le va a dar espiritualmente lo que usted tiene que hacer para que entonces esas puertas sean abiertas y ese problema pueda ser solucionado. Amén. De otra manera, usted se va a quedar estancado y no va a salir de ahí, va a seguir repitiendo las mismas cosas. Los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, la palabra de Dios nos da respuesta porque Él es el especialista para poder resolver esos problemas. Dios es como si fuera el doctor de nuestra vida. Él es el que tiene todo, mire, es el que tiene todas las herramientas para que si nosotros necesitamos una cirugía espiritual en nuestra vida, Él pueda hacer el patch y Él puede hacer, ¿cómo se dice? Cortar aquí, cortar allá, sellar aquí, sellar allá, mire, herida sanada. Él es el que puede hacer eso porque es el doctor por excelencia.
Amén. Y todo lo que sucede en nuestras vidas, Él tiene conocimiento. Lo que sucede es que cuando nosotros nos apartamos del Señor y decidimos no decirle nuestras cosas al Señor, no buscar de su presencia, pues Él está ahí, pero Él no hace acto de presencia porque no hemos dado ese paso para que Él pueda tomar acción en eso. Y Él se queda ahí hasta que uno le abra la puerta y uno diga, Señor, no puedo, Señor, te lo voy a entregar en tus manos. Y Él va a tomar acción cuando nosotros damos ese paso de fe y ese paso de acción. Amén. El Señor quiere que nosotros lo pongamos en el primer lugar porque Él sabe que Él tiene todas las respuestas a todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene todas las respuestas. Ahí en el libro de Mateos, si buscamos en el libro de Mateos, en los versículos anteriores también, podemos encontrar que es donde los discípulos, o Él está dando un ejemplo a los discípulos, de no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por lo que van a comer, por lo que van a beber, porque ya el Señor tiene conocimiento de todas esas cosas. Amén. Busca la justicia del Señor. Lo primero que estábamos haciendo es organizando al Señor, ¿verdad? El orden de prioridad del Señor, buscando poner a Dios en el primer lugar. Ese era nuestro primer paso. Nuestro segundo paso ahora es buscar la justicia de Dios. Y podemos ver en ese mismo capítulo, en el verso 33, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. Dios ha escogido y requiere que nosotros seamos aceptables ante Él. Esa es la medida, la justicia es la medida que Dios ha escogido para que nosotros seamos aceptables ante Él. Su justicia. Esa es la medida que Él ha denotado para que nosotros podamos ser aceptables ante Él. Buscar su justicia es la medida establecida por Dios. Porque muchas de las ocasiones lo que el mundo establece es una medida incorrecta. Muchas de las veces todo lo que el mundo establece va en contra de lo que Dios ha establecido. Eso lo podemos ver ahora. Lo podemos ver ahora. Todo lo que el mundo está haciendo va en contra de la palabra del Señor, va en contra de lo que Dios ha establecido. Y mientras más y más este mundo siga apartado de Dios, más y más va a ser de diferencia la perspectiva, lo que tiene Dios para nuestras vidas y lo que el mundo te ofrece. Va a ser más y más aparte porque el mundo se ha alejado más de Dios cada día. Cada día que pasa el tiempo se va alejando más del Señor. Así que yo no sé tú, pero yo quiero estar más cerca de lo que es la presencia del Señor y lo que el Señor quiere para mi vida que lo que el mundo tiene, porque el mundo se está alejando más de Dios. Yo quiero estar más cerca de Dios, más de lo que Él tiene para mi vida. Y de ahí en adelante, todo lo que mis pasos se van a seguir ordenando. Amén. Y a veces nosotros queremos ser semejantes al mundo, queremos ser semejantes a las cosas que el mundo tiene y no queremos ser tan semejantes a las cosas que Dios tiene. Así que piense y analice dónde está su mente y sus prioridades para que usted pueda entender qué reajustes tiene que hacer. Amén. Y nosotros debemos ser semejantes a Dios, no a este mundo. Debemos escuchar la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Debemos entender que Dios ha designado que el orden de prioridades debe ser restablecido en nuestras vidas para que Él pueda tomar acción en nuestras vidas. De otra manera, si nosotros no restablecemos ese orden, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir fracasando, vamos a seguir viendo las mismas situaciones, vamos a seguir viviendo esos mismos ciclos, vamos a ver problemas aquí, vamos a ver problemas allá. Hasta que no restablezcamos ese lugar que Dios se merece, no vamos a salir de donde estamos. Amén. Él quiere que nosotros caminemos con Él y que actuemos como Él actúa. Estamos viviendo en un mundo donde la sociedad, donde todo va en decadencia. Y nosotros no queremos ir en decadencia con el mundo, sino queremos ir en ascenso con el Señor. Amén. Queremos guiarnos, queremos ir en esa misma dirección que el Señor va. Voy a decir algo y le voy a dar un ejemplo. Nuestro cuerpo necesita ciertos nutrientes para que nosotros podamos subsistir, para que podamos existir, para que puedan nuestros músculos funcionar y moverse bien. Necesitamos ciertos nutrientes, ¿verdad? Pues así mismo sucede con nuestra vida. Nuestra vida necesita los nutrientes y nuestro nutriente es la palabra del Señor. Es poner al Señor primero, buscar su palabra, el reino de Dios y su justicia. Esos son nuestros nutrientes. Y mientras nosotros nos nutramos de esa manera, vamos a ver que nuestra vida progresivamente, vamos a ver que vamos a ir mejorando.
Pero mientras nosotros no hagamos eso, vamos a ver que nuestra vida va a ir deteriorándose. Por eso sucede con el cuerpo. Si tú al cuerpo no le das los nutrientes necesarios, tú vas a ver que tu cuerpo va a ir en decadencia. Mira, lo podemos ver. Vamos a dar el ejemplo de Quebec. Ella es vegetariana. Ella le da los nutrientes correspondientes a su cuerpo, ¿verdad? Y esos nutrientes hacen efecto en el cuerpo para que todos los organismos funcionen correctamente. Amén. Sí. Si nosotros le seguimos poniendo a nuestro cuerpo un hamburger aquí, un hamburger allá, si le seguimos dando ese tipo de comida a nuestro cuerpo, mire, a lo mejor usted no va a ver ahora que su cuerpo no está funcionando correctamente, pero denle unos añitos y ya usted va a empezar a ver que su cuerpo se va a deteriorar. Y mire, traiga eso a la vida espiritual. A veces nosotros lo que le estamos dando a nuestra vida espiritual es basura. Es una comida que lo que hace es que satisface el momento. Mire, le estamos dando donuts, le estamos dando Krispy Kreme, le estamos dando Dunkin' Donuts, le estamos dando de todas las otras cosas. Y lo que hacemos es que, ¿qué es lo que hacemos? Mira, le hacemos como un truquito al cuerpo, le hacemos un truco al cuerpo, como que te voy a engañar un poquito. Y lo que va a hacer el cuerpo es que va a decir, ay, estoy lleno, estoy satisfecho. Pero mira, está satisfecho de las cosas incorrectas, no de las cosas correctas. Y eso es lo que sucede en nuestra vida espiritual. A veces le damos las cosas incorrectas y vemos que nosotros, pues mira, no tenemos hambre y sed de la palabra de Dios o no tenemos ganas de hacer esto o lo otro, pero es porque, mira, nos alimentamos de todas las otras cosas que no necesitábamos y ahora de lo que necesitamos alimento no nos queremos alimentar porque estamos llenos espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder salir de ese ciclo o para que espiritualmente nos podamos reajustar? Es poner a Dios como primer lugar. Esto no va a ser que yo diga, hoy me levanté y hoy voy a hacerlo y voy a orar y voy a leer la palabra de Dios. Mire, esto va a ser algo diariamente de que usted va a tener que, mire, hacer el esfuerzo, el sacrificio, porque la carne va a querer hacer una cosa, porque el cuerpo va a querer hacer una cosa, y tu mente y tu espíritu saben que tú tienes que hacer las otras cosas, pero la carne quiere hacer otra. Va a haber una pelea entre lo que es la carne y el espíritu, pero esa batalla la tiene que ganar el espíritu, uno la tiene que ganar mentalmente, porque de esa manera nosotros vamos a reajustar el orden correcto, de esa manera vamos a poner a Dios en primer lugar. Amén. Basta ya de darle la comida que el cuerpo o que nuestra mente y nuestra alma, nuestro espíritu no necesita. Dejemos de estar nosotros pasando las horas perdidas, que si viendo los canales de YouTube, que si viendo en el Facebook lo que aquel tiene que poner, que si viendo lo que el vecino tiene que hacer. Mire, métase en la palabra del Señor, dele la comida correcta que usted necesita, porque así usted va a encontrar que en los momentos más difíciles de su vida, usted va a ver que va a haber respuesta, que va a haber la palabra del Señor obrar, va a haber el favor y la gracia de Dios en su vida. Amén. Alabado sea el Señor. Nunca vamos a experimentar la plenitud del reino de Dios y su autoridad y su poder si nosotros no hacemos y le damos la comida correcta al Señor. A veces lo que estamos haciendo es una mímica. A veces lo que estamos haciendo es, yo soy cristiano aquí, utilizamos el nombre de Dios aquí, pero estamos haciendo las cosas de otra manera. Y lo que estamos haciendo es una mímica de lo que supuestamente nosotros somos. Pero eso es incorrecto. Necesitamos nosotros reubicarnos y tener una nueva perspectiva de lo que realmente el Señor desea en nuestras vidas. Y lo que Él desea en nuestras vidas es ser el primer lugar. Él no desea ser el segundo, el tercero o el último. Él desea ser el primer lugar en tu vida y en la mía. Y si Él dio su vida por nosotros, por ti y por mí, ¿por qué nosotros no podemos sacrificar nuestra vida, parte de nuestra vida, para dársela a Él? Si Él lo hizo ya, Él sacrificó su cuerpo, traspasado fue en esa cruz, crucificado por ti y por mí. Él lo dio todo y nosotros a veces no damos nada. Es bien poco lo que damos y a veces lo damos y nos quejamos. Dale gracias a Dios, alaba al Señor. Dale gracias a Dios, alaba al Señor. Pero a veces el darle gracias a Dios y el alabar al Señor no es lo mismo.
No es lo mismo que operar en la justicia y en la autoridad del Señor. Tú puedes decir, alabo al Señor en esta cosa, Señor, te alabo en una canción, Señor, te adoro aquí, pero cuando vienes a ver, estás haciendo otra cosa. Eso no es lo mismo. La justicia del Señor es buscar el reino del Señor, adorarle a Él sin estar adorando otras cosas, sin estar poniendo prioridades en otras cosas que no son importantes. La justicia de Dios es que nosotros, Señor, nos arrodillemos ante Él y nosotros le demos ese primer lugar a Él, donde Él se lo merece, y vamos a poder ver cómo va a actuar la palabra del Señor en nuestras vidas, cómo se va a reivindicar lo que en un momento dado fue, se va a reivindicar. El Señor va a poner las piezas en su justo orden. A veces tenemos un rompecabezas y no vemos cómo las piezas se van a reordenar, pero el Señor las va a reordenar si nosotros le damos el justo orden que Él se merece en nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces usted está aquí, allá y enfocado? Mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No encuentra respuesta aquí, no encuentra respuesta allá, pero mire, a veces el Señor tiene la respuesta delante de nosotros ahí. Pero nosotros, como estamos tan afanados, como estamos tan cegados de nuestro propio yo, estamos tan cegados del conocimiento que tenemos a veces, no nos damos cuenta que el Señor está ahí y que la respuesta está enfrente de nosotros, pero como no le dimos la prioridad que se necesitaba, no la vemos. No la vemos. Pero cuando nosotros reajustamos ese orden, el Señor abre nuestros ojos espirituales, esa venda se quita y ahí vamos a poder ver cosas que antes no veíamos. Amén. Ahí vamos a poder ver cosas que antes no veíamos. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros lo impresionemos a Él. Él quiere que nosotros lo impresionemos a Él. Y a veces nosotros queremos impresionar a otras personas. A veces queremos impresionar al vecino. A veces queremos impresionar a la gente que está en Facebook, a los que nos siguen en Facebook. Pero no impresionamos a Dios. Oh my God. El Señor quiere que nosotros lo impresionemos a Él. Al ponerlo en el primer lugar, al darle lo que es el orden que Él se merece, lo estamos impresionando a Él. Y eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Que la autoridad y el reino de Dios y su justicia reine sobre nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice Mateo 5:6. Y hoy estamos quedándonos ahí en Mateo. Mateo 5:6. Mateo 5:6. Dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Tener sed y justicia de Dios. Tener sed y justicia de Dios es buscarlo a Él primero. A ser saciados. Amén. Busca la justicia del Señor y vas a ver cómo vas a ver respuesta en tu vida. A veces usted no sabe las cosas cómo se va a solucionar ese problema. A veces usted tiene una preocupación tan grande. Mire, busque la justicia del Señor. Él va a abrir la puerta. Usted sabe por qué en muchas ocasiones no tenemos hambre y justicia del Señor. Es porque nos hemos llenado de otras cosas. Es porque le hemos puesto el cuerpo a las cosas incorrectas y no tenemos hambre y justicia por buscar la palabra de Dios, pero es porque nos hemos llenado de tantas cosas que no necesitábamos llenarnos. No necesitábamos eso en nuestra vida, pero ahora no tenemos esa hambre de buscar de Dios porque, mire, estamos llenos. Y lo que creamos, ¿sabes lo que creamos? Cuando nos llenamos de esas cosas incorrectas, en el cuerpo, en lo natural, en el cuerpo físico, se llena uno de grasa. En lo físico se llena uno de grasa. En lo espiritual te llenas de grasa espiritual. En lo espiritual te llenas de grasa espiritual. Donde tienes tanta grasa que se acumula, que hay ciertas cosas que no las vas a poder ver, que no las vas a poder digerir espiritualmente. Lo que antes tú, cuando tenías a Dios por delante y lo tenías primero, antes espiritualmente tú podías ver muchas cosas, pero
por algún momento, por alguna razón u otra, dejaste a Dios de un lado, lo pusiste en el último lugar y comenzaste a acumular esa grasa espiritual. Y mientras más y más sigues acumulando esa grasa espiritual, más tus sentidos espirituales se fueron bloqueando, se fueron cegando. Y ahora las cosas que suceden en tu vida no puedes ver que son espirituales y piensas que es algo que te sucede solamente a ti. Hay algo espiritual envuelto en esto, hay algo espiritual. La palabra dice en el verso 6, y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas serán añadidas. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, nosotros no nos tenemos que preocupar por lo que nos va a traer el mañana, porque todo, dice todo, no dice algunas cosas, dice todo nos va a ser añadido. Amén. Miren, y aquí podemos ver en el versículo, dentro de este mismo capítulo, si vamos unos versos más arriba, en el verso número 25, que lo tenemos aquí en la pantalla, de Mateo 6:25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, por qué habéis de comer o por qué habéis de beber. Y sigue diciendo ahí en el versículo, pero lo que quiero llevarlo es a, que dice, no os afanéis. Hay 3 veces en este versículo, en este capítulo, donde menciona la palabra, no os afanéis. Y afanéis es no te preocupes, no preocuparse por esas cosas. Eso lo podemos ver en el verso 31 también. En el verso 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. También lo podemos ver en el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Escuche bien esto, escuche bien esto. No hemos dejado de preocuparnos, y esto quiero que lo pongas bien claro en tu vida, porque esto es como el antídoto que va a sanarte de ese virus. No has salido de ese problema, no has solucionado esa situación, pero es porque no has reajustado el orden de Dios en tu vida. Al tú reajustar el orden de Dios en tu vida, eso va a ser el antídoto para que todos esos problemas que tienes, todas esas situaciones, se puedan resolver. Ese es el orden correcto y eso es lo que necesitas hacer en tu vida. Si no haces eso, vas a seguir batallando por lo mismo. Nos preocupamos mucho porque no tenemos a Dios en el primer lugar. Por eso nos preocupamos, porque no lo tenemos en el primer lugar. La preocupación es como si fuera un supervillano. La preocupación es como si fuera un supervillano. Nosotros le damos el poder a la preocupación. Somos nosotros mismos los que damos el poder a la preocupación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cada día es preocuparnos y nos aterrorizamos. Y eso es obra del enemigo. Que nosotros nos aterroricemos, que estemos atemorizados. Eso es obra del enemigo. Nosotros mismos le hemos otorgado ese poder. Pero hay 2 cosas que en ocasiones nosotros como seres humanos podemos experimentar. Una es la preocupación y la otra es la inquietud. La inquietud, fíjese, la inquietud es la que te da esa alerta a lo que viene, a esa preocupación. Te da una alerta, pero tú tienes el control. Tú estando inquieto ante la situación, ante ese problema que va a venir, tú todavía tienes el control. Pero cuando tú ya estás preocupado, cuando entraste en la preocupación, ya entonces la preocupación es la que te empieza a controlar a ti. Por eso es que hay gente que están tan preocupados que no pueden dormir, que no pueden descansar, que no pueden comer. La preocupación está dictando cómo va a ser su vida, porque ellos han llegado a ese punto, pero es porque ellos le han dado la autoridad a la preocupación, al enemigo. Y de esa manera, su vida se sigue yendo de esa manera, sigue girando, tomando la derecha y izquierda, pero es porque ellos le han dado la autoridad. La inquietud todavía tienes el control de la situación y te da la advertencia para que entonces tú puedas no llegar a ese momento de la preocupación. Ahí es que tú llegas y lo pones en la mano del Señor y el Señor va a tomar el control. Amén. Amén.
si usted se da cuenta, a veces nosotros o nuestros amigos, usted puede poner el ejemplo de los amigos no cristianos, los inconversos, ellos se preocupan por tantas cosas, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a vestir, qué hay que hacer mañana, qué esto, qué lo otro. Pero a veces también nosotros somos así mismos. Aún siendo cristianos, a veces nos preocupamos por todas esas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana. Mire, y si usted se tiene que preocupar por algo, yo le digo, preocúpese por el día de ahora, por el presente, porque este día trae su propio afán también. ¿Me voy a preocupar yo por el mañana que tiene su afán también, más el presente que tiene su afán también? No nos debemos preocupar. Pero si usted es de una de las personas que no puede estar sin hacer algo y tiene que tener al menos alguna preocupación, pues mire, preocúpese por el presente, porque ya se tiene su propio afán. Amén. Si usted es alguien de los que no puede, que no sé, necesita estar haciendo algo, pensando en algo, pues mire, pues no se preocupe por el mañana, pero preocúpese por el presente entonces. Santo eres, Señor. Dios no condena la planificación. Si nosotros planificamos y ajustamos el orden, Dios no condena eso, el tú planificar en adelantado, pero Dios sí condena el que nosotros nos preocupemos. Lo dice ahí en su palabra, no os preocupéis, pero la planificación no es condenada en la Biblia. Y si nosotros planificamos de antemano las cosas que nosotros debemos hacer, por eso una buena planificación es bien esencial en nuestra vida. Por ejemplo, en un caso de emergencia, tener un plan de acción de lo que uno va a hacer, eso es primordial. Mire, usted se encomienda al Señor, siempre como cristiano, pero tener un plan de emergencia, cuando usted si usted vive solo, que tenga su familia, eso es primordial y usted lo debe tener. Ahora, si usted no tiene un plan de emergencia, cuando viene la situación, usted no va a saber qué hacer. Y mire, Dios sabe todas esas cosas. Dios sabe que uno no ha hecho su propia planificación. Pero el que planifica, Dios ve eso y Dios dice, mira, esto es una persona de bien, una persona que tiene el orden correcto, una persona que planifica de antemano las cosas que debe hacer. Y así es que Dios quiere que nosotros actuemos como cristianos, que sepamos planificar, que sepamos poner en el orden correcto las prioridades. Y lo primero es Él, y luego nosotros hacemos nuestra planificación de las cosas que vamos a hacer en el hogar. Pero lo primero es Él en nuestra vida. Una de las razones por las que nosotros nos preocupamos, o que nos dice la palabra, es que no nos preocupemos por el día de mañana, porque ese día va a traer su propio afán. Y como le dije, si usted es una persona que tiene que tener algo para preocuparse, mire, preocúpese por el día de ahora, porque ese día trae su propio afán, no se tiene que preocupar por nada más. Pero mejor le diría yo, mire, póngalo en las manos del Señor, para que el Señor tome control de su vida y tome control de las cosas que ya Él ha destinado que va a tomar control. Pero Él no lo va a hacer si nosotros no le damos ese primer lugar. Amén. Mire, voy a contar una historia y con esto terminamos. Con esto terminamos. Había una persona que tenía que tomar un vuelo. Iba tarde y estaba en el aeropuerto, tenía que tomar un vuelo y esta persona iba corriendo. Yo no sé si usted se ha visto a veces en esas ocasiones que está en el aeropuerto y usted está con ese corre y corre y que me deje el avión y que me deje el avión. Pues miren, en ese momento él está con ese corre y corre, corriendo aquí, corriendo allá, y entonces le pasa a una persona por el lado y como que él choca con esa persona. Y esa persona, y él se disculpa, pero esa persona le dice, pero ¿por qué tú estás corriendo? Porque vas tan deprisa. No, porque es que estoy corriendo porque se me va a ir el avión, porque tengo que llegar, que se me vaya el avión. Y él le pregunta, ¿pero en qué vuelo aéreo tú vas? Y él le da el vuelo aéreo y él le dice, mira, no te tienes que preocupar por eso, tranquilo, porque yo soy el piloto de ese avión. Yo soy el piloto de ese avión. No te tienes que preocupar por eso. Deja de correr y mira, dejó de correr.
dejó de correr, siguió caminando con el piloto y fueron hablando en el camino y demás. Y a veces eso nos pasa en nuestra vida. Nosotros vamos con un corre y corre, hasta que mira, nos damos ese cantazo con el Señor, ¿verdad? Con el piloto que tiene control de nuestras vidas, el piloto que lo conoce todo, ¿verdad? Ese piloto, y Él nos dice, tranquilo, yo tengo control, no vas a llegar tarde. Amén. A donde tú vas ya yo fui, porque Él es el Dios que lo conoce todo. Y eso nos pasa en nuestras vidas. Pidámosles al Señor que sea Él el primero en nuestras vidas. Démosles a Dios el orden que Él se merece, el que Él está pidiendo, porque es un requerimiento de Él para que nosotros podamos ver las cosas cambiar en nuestra vida. Para que nosotros no nos tengamos que preocupar por el mañana, tenemos que darle el orden correcto. Y ese es el honor y la lealtad que se merece el Señor en nuestras vidas. Que esta palabra haga rema en nuestras vidas y haga cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.